Porque Pablo sí quiere y desea de que los Gálatas, estos hermanos de Galacia, de estas iglesias, pues ellas pudieran ser persuadidos por el Espíritu a abandonar aquella forma de ese evangelio que se les había dado, esa nueva forma que no tiene nada que ver con la realidad de lo que él había implementado por el Espíritu en estos hermanos. Y es posible que estos hermanos fueran seducidos, como lo habíamos dicho, y fueron arrastrados, porque definitivamente nuestra alma y la construcción del alma, esa construcción del alma que está basado en fundamentos del mundo, pues ama mucho las cosas de abajo, está pegada a las cosas de abajo, está pegada a las tradiciones, está pegada a los hábitos, está apegada a las costumbres, si se quiere decir, que han forjado ese fundamento de un alma caída, de un alma que se encuentra sumergida en el ámbito de lo natural. Y es así como Pablo quiere llevarlos a ellos a resolver este problema que tenía, los quiere llevar a que ellos puedan descubrir por la misma escritura. En la escritura está la revelación de Dios, está la revelación del propósito de Dios, y salirnos del propósito de Dios es desviarnos, salirnos del propósito de Dios es caer, salirnos del propósito de Dios es resbalarnos de la gracia. Y ellos habían creído simplemente por la fe. No había que añadirle absolutamente nada a lo que ellos ya habían creído. Es por eso que hemos estado viendo cómo Pablo tiene que ir al elemento precursor, al elemento inicial de donde se desarrolla la fe, a través de un hombre a quien le fueron dadas las promesas, porque Dios siempre Dios inicia a través de alguien, de uno. Y ese uno que Dios llamó, porque Dios lo llamó, fue Abraham. Y Abraham era un hombre que tuvo que salir y dejar atrás todos aquellos elementos que servían al fundamento de su alma para ahora seguir otro modelo, y el modelo que le da Dios es la propuesta que Dios tiene para el hombre, porque es que en Abraham encontramos la propuesta que Dios tiene para el hombre de fe, porque siendo Abraham el padre de la fe, pues es la propuesta no solamente para Abraham, es la propuesta para todos nosotros los que somos de la fe de Abraham. Y por eso Pablo comienza a hablar de la vida de Abraham y comienza a llevar a estos hermanos de Galacia a que entendieran que Abraham era un hombre que inicialmente él era un extranjero también a la tierra a la cual él llegó, porque la tierra de Canaán era una tierra de promesa, pero cuando Abraham llegó allí, él no era de esta región. Abraham venía del otro lado. Por eso la palabra hebreo significa el que viene del otro lado. Era como un extranjero cuando llegó a esta tierra, y Dios le prometió que esa tierra se la iba a dar a él y a su descendencia. Y entonces él tenía que reconocer esa tierra, y él tenía que pisar esa tierra, y él tenía que darse cuenta de qué era lo que Dios quería darle verdaderamente, porque finalmente esa tierra era una sombra de lo que el Señor quería darle a todos los de la fe. Era una sombra. Se necesita en el antiguo pacto entender que las sombras están colocadas allí para que nosotros hoy entendamos la realidad de las cosas, de las sombras, porque nosotros a través del Espíritu Santo es que podemos entender la realidad. Por eso Jesús dijo: yo soy la realidad, yo soy la verdad de todas esas cosas que estaban allá, y hoy las podemos entender por el Espíritu. Si no tuviéramos el Espíritu, no las podríamos entender. Si no tuviéramos el Espíritu, nos quedaríamos nosotros también con los elementos terrenales. Si no tuviéramos el Espíritu, entonces tendríamos que seguir celebrando las fiestas judías,
Si no tuviéramos el Espíritu, entonces tendríamos que hacernos la circuncisión. Si no tuviéramos el Espíritu, entonces tendríamos que también comenzar a establecer sacrificios para poder adentrarnos en la realidad de ese Dios que se muestra en el antiguo pacto. Pero el antiguo pacto era lo que necesitaba Dios dentro de su propósito, porque Él tiene un propósito y ese propósito no puede quitarse, ese propósito se tiene que cumplir porque Dios cumple su propósito y ese propósito se ha estado cumpliendo. La realidad de las cosas ahora nos han llegado y ahora nosotros mirando hacia atrás, podemos ver y entender de qué se trata. La propuesta de Dios para Abraham es la propuesta de Dios para nosotros. Y por eso dice ahí en el versículo, vamos al capítulo 3, al versículo 9. Versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo repito, de modo, o sea que Pablo hace un enlace con lo que viene tratando y dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y por qué son bendecidos? Porque Abraham le creyó a Dios. Y ya habíamos dicho que Abraham no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Abraham caminó por fe, porque Dios tuvo varios encuentros con Abraham y en los encuentros que él tenía, Dios le iba mostrando un poco más. En la medida que Abraham obedecía, Dios le iba mostrando y le iba ampliando el panorama al de la fe. Y si así fue con el padre de la fe, pues así es con nosotros los que somos de esa misma fe, porque nosotros somos los de la fe, por cuanto en Abraham, dice la palabra de Dios, serán benditas todas las naciones de la tierra. La propuesta de Dios para Abraham era una propuesta de, a través de él, llegar a tener una formación, la formación de un gran conglomerado de hijos de Dios que iban a tener, iban a seguir los pasos del Padre de la fe. Por eso dice, de modo que los que son de la fe, usted, hermano, es uno, si usted ha creído en Jesucristo, usted es uno que también entra a pertenecer a ese pacto, y ya hablamos del nuevo pacto, a través de la fe. No por el cumplimiento de las obras de la ley, sino por la fe. Y Dios ha tenido en mente la fe en el antiguo pacto, no es diferente al nuevo pacto en cuanto a que a Abraham se le dieron las cosas por la fe. Y nosotros nos introducimos en ese terreno para entender esto un poquito, pues no es el objeto que vamos a agotar lo que el Señor dice de la fe, pero sí podríamos ir metiéndonos para lo que estamos tratando, que era necesario que lo entendieran los hermanos de Galacia, la fe. Porque la fe es algo que Dios le ha dado al hombre. Es algo que Dios le ha dado al hombre de una manera exclusiva. La fe es algo que responde a los sistemas que Dios ha colocado en el ser humano. A ver, me voy a explicar en eso. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado 3 partes constitutivas donde uno puede estudiar de una manera integral al ser humano. No es que sean 3 partes separadas, sino que son 3 partes integradas en una criatura que se llama hombre. Y Dios crea al hombre con espíritu, con alma y con cuerpo. Y la Biblia hace una diferenciación entre esas 3 partes. Hace una diferenciación tan clara y tan contundente. ¿Y por qué hace una diferenciación clara? Porque esas 3 partes en que fue creado el ser humano,
Es las mismas tres partes que aparecen registradas en las escrituras del diseño que se le mostró a Moisés en el monte acerca de cómo él debería de establecer el diseño que Dios le mostró, cómo él debería aquí en la tierra establecer ese tabernáculo. Y ese tabernáculo de Moisés tenía tres partes también. ¿No le parece curioso que Dios estableció un tabernáculo y más adelante establece también un templo con tres partes? Y una parte, la más exterior, correspondía a lo que se llama en la Biblia como el atrio, una tienda interior donde habían dos partes muy especiales, una que se llamaba el lugar santo y otra más interna, más guardada, que se llamaba el lugar santísimo. Ese diseño que Dios le mostró a Moisés es el diseño de la realidad de lo que Dios habita y de lo que Dios quiere habitar. Entonces yo puedo entender por las escrituras que si Dios le mostró a Moisés este diseño de cómo él quiere habitar, pues la creación del hombre tiene que estar también dada por esos tres espacios, y por eso la Biblia, el apóstol Pablo habla y dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida o para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el Señor nos está mostrando que esas partes del tabernáculo o también del templo son totalmente referenciadas con las partes en que como fue diseñado el ser humano, entendiendo que el cuerpo del ser humano, que es lo más externo, corresponde a los atrios, a la parte más externa de ese tabernáculo donde Dios quería morar, entendiendo que el lugar santo, esa parte de la tienda más escondida, corresponde a nuestra alma. Y esa parte más interna y más interior, el lugar santísimo, la parte donde definitivamente podíamos encontrar la presencia de Dios, era la parte que corresponde en el ser humano al espíritu. De ahí que la Biblia nos va a mostrar ese diseño, y por eso Pablo va a decir, por el Espíritu Santo, entendiendo esa revelación, le va a decir a los corintios: ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y cuando estaba hablando de templo, estaba haciendo referencia a ese templo con el diseño que Dios le mostró a Moisés, después se le mostró a David, y después lo ejecutó Salomón, y de igual manera en tiempo de Herodes se levantó y se siguió levantando de la misma forma. ¿Por qué? Porque finalmente lo que Dios quería mostrarnos a través de la revelación es que nosotros somos ese lugar donde finalmente el Señor quiere venir a reposar y a descansar. Usted y yo somos ese templo diseñado por Dios para el lugar de su habitación y de su morada. Y Él viene a nuestra vida, Él viene a nuestro espíritu, a ese lugar más santísimo de nuestro ser, para comenzar allí a establecer su morada dentro de nosotros. Y eso lo podemos entender entonces de esa manera, porque las escrituras nos lo están mostrando. Y la fe es ese elemento que necesita el ser humano para aprehender las cosas de arriba, y para que esas cosas de arriba, la sustancia de las cosas de arriba, puedan ser manifestadas acá abajo. Porque el ser humano puede tener acceso a lo espiritual y puede tener acceso a lo terrenal. Eso ya hemos hablado en algunas oportunidades. Y la fe es el elemento, vamos a decir, la fe es eso que permite que los sistemas internos del ser humano entren en contacto con la realidad espiritual. Eso es la fe. Nosotros sabemos que así como el cuerpo humano tiene sistemas, los sistemas del ser humano son sistemas que nos sirven para entender cómo funciona el ser humano, y el ser humano tiene muchos sistemas, tiene sistemas que los hermanos conocen por la biología,
los sistemas circulatorios, el sistema respiratorio, el sistema, bueno, ¿cuántos sistemas hay en el cuerpo humano? Digestivo. Sistemas digestivos, bueno, tantos sistemas que se relacionan entre sí para que el cuerpo funcione, de una manera armónica. Así como hay sistemas en el cuerpo humano, hay sistemas también en el alma humana, y así como hay sistemas en el alma humana, hay sistemas en el espíritu humano que hacen que sean coordinadas todas estas cosas para que tengan una interrelación y conformen esto que se llama ser humano. La fe es aquello que nos permite a nosotros, a través del corazón, para eso se nos dio el corazón, y cuando hablamos del corazón, estamos hablando de mi alma, de los sistemas de mi alma en coordinación con un sistema del espíritu que se llama la conciencia. La conciencia y el alma me permiten aprender, como dice la hermana Ángela con H, aprender es tomar, no es aprender de conocimiento, sino aprender, o sea, tomar las cosas de arriba para que sean una realidad acá abajo. La fe es un constructo del corazón dado al hombre. La fe, por eso es que Pablo dice que con el corazón se cree, porque tiene que haber se tienen que conjugar todos los sistemas del alma más ese sistema del espíritu que se llama la conciencia, para que la fe comience a operar y a ser real en mi vida. Entonces la fe tiene que ver con el hombre, porque Dios le puso al hombre un corazón, y ese corazón puede tener la sustancia de la fe y puede llegar a creer. Para eso es el corazón. Dios la dejó y la puso en el hombre, porque todo hombre tiene corazón, así como todo hombre tiene un corazón humano, corazón físico, un corazón biológico. Yo puedo llegar a la conclusión de que todo hombre tiene ese corazón de lo que Dios espiritualmente llama el corazón. Si usted no tiene corazón, ¿qué pasa? Pues usted sencillamente se muere. Si su corazón no funciona, sencillamente usted se muere. Cuando se paraliza el corazón, la vida deja de existir. Porque cuando se paraliza el corazón, se paraliza la sangre, no hay bombeo de sangre. Y si no hay sangre, pues hay muerte del cuerpo biológico. Entonces, de lo mismo podríamos decir del corazón, hablándolo desde el sentido espiritual. Todo hombre tiene corazón, todo hombre tiene la capacidad de creer. La fe nos permite responder al llamado de Dios. Técnicamente hablando, en el fondo, toda persona en el mundo debería responder al evangelio, técnicamente hablando, porque para eso se nos dio el corazón y podemos creer porque tenemos un corazón. Y el ser humano es la única criatura que puede creer y puede vivenciar la realidad y traer la realidad de arriba acá abajo, porque a él inclusive se le dio esa orden, que él debería de traer la imagen del Dios invisible a la realidad de acá, de lo que es terreno. Entonces, si lo vamos a ver técnicamente, todo el mundo debería de responder al evangelio porque todo el mundo tiene un corazón. Seguramente usted se estará haciendo la pregunta, bueno, hermano Carlos, ¿y por qué entonces todos los hombres, por qué no responden al evangelio si todos tienen un corazón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual todos los hombres no responden al evangelio? Buena pregunta, ¿cierto? Eso es una buena pregunta. La única conclusión a la que uno puede llegar de por qué
todos los hombres no responden al evangelio es por el orgullo. El orgullo es lo que está en el fondo. El desconocimiento del evangelio hace que las personas permanezcan en su orgullo. Y aún cuando se conoce el evangelio, si no se recibe el evangelio, es porque se quiere mantener y sustentar en ese orgullo. El orgullo endurece el corazón. El orgullo vuelve al corazón refractivo para responder al evangelio. Cuando hablamos de orgullo estamos hablando, o podemos hacer un sinónimo de un espíritu. Cuando hablamos de orgullo estamos hablando de un espíritu altivo. Un espíritu altivo está lleno de soberbia. Un espíritu altivo está lleno de su propia realidad. Está ensimismado en su realidad. Está sometido bajo su realidad. Está sustentado bajo su realidad. Vive su realidad y siente que su realidad la debe de seguir viviendo de esa forma. Ahí es cuando nosotros vamos allá a Juan 3:19, sin que nos vayamos de lo que estamos viendo acá. Estamos haciendo ahí como un pequeño paréntesis, hermanos. Y este paréntesis para entender esto un poquito. Cuando usted se vaya a Juan 3, cuando el Señor habla con Nicodemo, desde el versículo 17, en Juan 3:17 en adelante el Señor va a decir lo siguiente. Él está hablando con Nicodemo, le dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. El mundo es ese sistema que diseñó el hombre después de que salió de la presencia de Dios. El mundo es ese sistema operativo donde el alma humana quedó atrapada y donde el alma humana toma los fundamentos para edificar su realidad. Eso es el mundo. Y dice el Señor en el versículo 18, el que en él cree. Ahora, ¿por qué él está pidiendo que se crea? Porque nos dio un corazón y el corazón responde a la señal de Dios. El corazón responde a lo que Dios entrega y da. El corazón responde a la fe, porque para eso se nos dio el corazón. Dice, el que en él cree no es condenado. Esto es muy interesante, ¿no? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor qué es lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo? ¿En qué se basa la condenación? Pues la condenación se basa, porque más adelante lo va a decir el Señor en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación se basa en que los hombres amaron más las tinieblas. Los hombres aman más la condición en la que se encuentran. ¿Y por qué se dicen que ya han sido condenados? Porque Adán ya fue condenado. Adán fue condenado porque el Señor le dijo, el que peca morirá y la paga del pecado es muerte. Y el que permanece en Adán, pues sabe que Adán ya fue condenado y eso es el resultado de caminar en esa manera como Adán formó su realidad. Y el que quiere permanecer en Adán, permanece en esa condición, ya está condenado. ¿Sí me hago entender hasta ahí, hermano? ¿Está claro? Muy claro. Bueno, gracias, Ángela. Entonces, en esa realidad de la fe, en esa realidad del que abre y le da apertura a Dios en su vida, en esa realidad donde se abre lo que Dios quiere para el hombre en el nuevo pacto. En el nuevo pacto se nos muestra la realidad de del propósito de Dios eterno, viene a concretarse, viene a hacerse real en el nuevo pacto.
Y en el nuevo pacto se nos viene a decir que Dios quiere definitivamente dejar que las cosas de Adán perezcan y lo que es de la fe comience a ser instaurado en nuestra vida por la fe. Por la fe. Todo lo de Dios, todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios para el hombre va a ser instaurado en nuestra realidad por la fe. Y esa fue la promesa de Abraham. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? Todas las naciones van a ser bendecidas. ¿Por qué todas las naciones van a ser bendecidas? Porque en el momento que se abra o en el momento que se debería de introducir ese propósito de Dios a la tierra y en el momento de que se trajera lo de arriba acá abajo, entonces las naciones iban a saber qué era verdaderamente la bendición, porque el cielo abría sus puertas y todo lo del cielo está ahora a disposición de los que son de la fe de Abraham. Este es el evangelio. ¿Cómo van a ser bendecidas todas las naciones? A Abraham se le dijo que a través de la simiente. Por eso Abraham conoció el evangelio, porque el evangelio es la buena noticia. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Eso se lo explicó a Abraham más adelante el Señor allá en Génesis 22. Le enseñó a Abraham eso, le dijo, yo te había prometido una simiente. Todo lo que yo estoy organizando para el propósito del hombre, todo lo que yo estoy organizando para ese propósito requiere de que mi hijo tenga las condiciones para llegar aquí a este planeta que se llama Tierra, porque mi hijo viene de arriba y necesita unas condiciones ideales para que él llegue a la Tierra y traiga lo que yo he preparado con antemano, con antelación, desde antes de la fundación del mundo. Yo he preparado eso para que llegue al hombre y para que el hombre pueda disfrutar de todas las cosas que yo tengo para él y para que el hombre alcance el propósito, para que el hombre entre en la realidad mía y para que el hombre pueda encontrarse y encontrar su razón de ser. ¿Hasta ahí estamos, hermanos? Sí, mi hermano. Bueno, Germancito dice que estamos. Sí, Carlitos. A Milena también. El evangelio va más allá de lo que nosotros pensamos que es el evangelio, hermanos. Nosotros pensamos que el evangelio es... Cierra el micrófono, Anita. Gracias. Ay, qué pena, gracias. Nosotros pensamos que el evangelio es algo que se le ocurrió allí al Señor cuando le fallaron todas las cosas y que salió allí con un as bajo la manga y que esto fue para arreglar algo que se echó a perder. No, hermano, no es así. Ahora, si bien es cierto que nosotros todos los que estamos aquí llegamos al evangelio por una necesidad, el evangelio no nos fue dado para suplir las necesidades del hombre que se encuentra en este terreno afligido por las situaciones y las condiciones de este mundo imperante y como está este mundo en pecado. Para eso no llegó el evangelio. El evangelio llegó para algo más allá. En nuestra fe inmadura creemos que el evangelio es para nosotros, para sacarme del problema con mis finanzas, para sacarme del problema de mi enfermedad. Eso no es para lo que vino el evangelio. ¿Y por qué te digo eso? Te digo eso porque a veces nos hemos encontrado con situaciones de que nosotros creemos que el evangelio es y está dado para las personas solamente que están en esa condición. ¿Me hago entender? Ah, sí, voy a compartir el evangelio. ¿A quién le voy a compartir el evangelio? Pues a alguien que tiene un problema de relaciones, a alguien que está enfermo,
alguien que tiene una crisis económica, alguien que está pasando un mal momento, alguien que está deprimido, y entonces el evangelio vino para ese tipo de personas. Pero ¿qué tal la persona que se encuentra allá y que tú le preguntas, ¿usted está enfermo? No. ¿Usted tiene problemas de relaciones? No. ¿Usted tiene conflictos? No. ¿Usted tiene crisis en este momento? No. Te pregunto, si una persona te responde a esas preguntas que te estoy diciendo, si es una persona que te dice, yo me siento bien, yo no tengo problemas económicos, no tengo problemas de relaciones, en este momento mi vida va muy bien, tengo muy buena bonanza en mi negocio y todo eso, ¿cuál es lo primero que tú podrías pensar? No, pues a esa persona, ¿para qué le comparto el evangelio? Ella no necesita el evangelio. A ver, Germán. No, mi hermano, pues si nos dice eso, nos pone a pensar y hay que pedirle la receta porque en esa inmadurez en que vivimos en el Evangelio, nosotros, por no tener la plenitud del Señor, pues miramos a otra persona y decir, pues ¿cómo era? Porque a mí no me ha funcionado. Si una persona se encuentra en esa condición, podríamos nosotros llegar a pensar, no necesita entonces esa persona que yo le comparte el evangelio y nada más alejado de la realidad. Hermana Luz. Sí, hermano, lo que pasa es que la persona en su comodidad y en su tranquilidad cree que está bien, pero es ahí donde la persona no se ha dado cuenta de cuánto necesita el evangelio. Y por eso, gracias al Señor, el Señor permite pues las dificultades, porque de otra manera es difícil. Ok, está bien. Sí, claro, lo que dice la hermana Luz es cierto. Pero aún si no tuviera dificultades, ¿esa persona no necesita el evangelio? Claro que necesita que le prediquemos el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo no viene a resolver las necesidades, sino que el evangelio viene a resolver un problema que el hombre tiene, y ese problema es el problema de la eternidad. Ese es el gran problema del hombre. El evangelio es más que se le resuelvan los problemas económicos, que se sane, que se le arregle el conflicto, que saque a su hijo de la droga. Eso es más, el evangelio es mucho más que eso. Y nosotros a veces estamos miopes en el entender que el evangelio es para toda criatura, para toda persona, para todo hombre, porque todo hombre está en una condición terrible. Por más de que acá las cosas le parezca que están bien. ¿A cuánto no les ha pasado eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que no? Que usted ve al vecino que anda bollante, que está bien, casado con su esposita, todos los negocios le funcionan, lo ve saludable, todo eso. Entonces usted muchas veces puede decir, no, yo a ese señor que le voy a compartir del evangelio. ¿Qué dice mi hermana Luz? Sí, una cosita, hermano, es que en estos días precisamente estaba pues compartiéndole a un familiar que pues está muy bien en lo que el mundo dice que está bien, ¿cierto? Y era una persona como tan cerrada porque cree que no necesita a Dios y él no entiende y bueno, fue complicado y él dice que no y sí, uno ve ahí la necesidad tan grande de ellos del Señor, pero como le digo, cuando a veces uno no tiene esos estrellones, no se da cuenta de que el mundo sin Dios no tiene sentido. No para solucionar a veces algo específico, sino porque uno ve que este mundo realmente no ofrece nada. Y cuando la persona está tan cómoda, pues no se da cuenta de que ni siquiera tiene vida, sino que está muerto en vida. Gracias, Luz. Lo que tú estás diciendo es cierto, solamente que eso lo vemos nosotros, pero el que está allá no lo ve. Entonces, lo que tenemos que pedirle al Señor en esto que Él está haciendo ahora es pedirle al Señor que nos enseñe el evangelio para todas las criaturas, no solamente para el que está enfermo, no solamente para el que está despechado porque se le fue un amor, no solamente para el que está deprimido, no solamente para el que tiene problemas de relaciones, no solamente para el que quebró, sino que el Señor nos hable de la realidad y que nos explique el evangelio como es, para que todo el mundo tenga que llegar a confesar que Jesús es el Señor. ¿Qué dice hermano Germán? Sí, es que es real, ¿no?
O sea, cuando una persona está aparentemente bien en su comodidad en el mundo, sus propósitos, pues no hay convicción de pecado, ¿no? Que es la que trae el Espíritu Santo. Y la convicción de pecado es sinónimo de muerte. Nos trae el Espíritu de Dios la conciencia es despertada de que estamos en una condición de muerte terrible, que podemos tener una vida biológica aparentemente normal, pero que estamos muertos para Dios. Entonces yo creo que ahí radica, ¿no? Es como el sinónimo. La Escritura dice que la paga es pecado, del pecado es muerte. Entonces cuando el Espíritu Santo convence a una criatura de que está en esa condición de muerte, pues, como dijo Pablo, miserable de mí. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Eso realmente es lo que marca la diferencia. Por eso es que es el Espíritu Santo a través de nosotros el único que puede hacer esa obra, pero entonces nosotros tenemos que llegar al punto realmente de saber qué es lo que nosotros estamos viviendo y qué es lo que nosotros le estamos llevando a los demás. Que era como el ejemplo de lo que se decía el sábado en la reunión, ¿no? Que hablando sobre como la profesión de los vendedores, decía la hermana que cuando ella le ha ido muy bien con un producto, ha comprobado, pues como que le fluye mucho más fácil de promocionárselo a otra persona, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros realmente estemos dispuestos a vivir el Evangelio, pues ahí es donde nosotros también vamos a hacer realmente esos canales para que el Evangelio fluya a través de nosotros. Gracias, Germán. Yo pienso que sí. Yo pienso que lo que dicen los hermanos es correcto. El Señor es aprovechable en el momento de crisis que está una persona, porque son los momentos en que el orgullo humano, porque estamos hablando justamente ahora de la fe y estamos hablando que lo que se antepone a la fe es el orgullo, pero yo pienso que también nosotros tenemos que hacer ajustes en la misma concepción que nosotros hemos tenido del Evangelio y de cómo es que el Señor verdaderamente le da una propuesta al hombre con el Evangelio, que eso no tiene que ver solamente con el que está enfermo, sino con sino con todos aquellos que llegan a reconocer su condición de pecado. Ese es realmente el asunto. ¿Qué dice Alex? Mira que esta concepción la tenemos equivocadas todos, incluso pues lo veíamos en la vigilia, ¿no? Como la visión que tienen las misiones. Las misiones casi siempre tiran al África, a la ventana 1540, a Haití, y no nos damos cuenta que Holanda, Inglaterra, todos estos países que están, que tienen puestos ingresos per cápita tan grandes, pues tienen la misma necesidad de estos que están llevados. Entonces también a nivel macro vemos como la mala visión que tenemos, ¿no? A Cristo no lo necesitan sino los arruinados, no lo necesitamos sino los pobres. Quien esté bien no lo necesita y eso es una mentira. Claro. Sé lo que dicen los hermanos, que el Señor utiliza las situaciones y las circunstancias, claro, pero los que lo tenemos que tener claro somos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Así usted vea al encopetado, así usted vea a su amigo que es pues el que parece que todo le está yendo bien, que todo en su vida es el hombre feliz, o la Pepita Mendieta que usted tiene a su lado también, es una mujer que necesita del Evangelio, y necesita del Evangelio porque si no, esa mujer va a quedar en la condenación, como dice la palabra, como estamos leyendo ahora. El que no cree en el Hijo, pues ya está condenado. No es que va a ser condenado, ya está condenado. Y ese es el peso que tiene toda persona que está lejos del Hijo de Dios, que se encuentra bajo una condena. ¿De qué le sirve a un preso en una cárcel estar con anillos, estar con joyas, estar con billete en la cárcel, tener todo, pero está en una prisión? Y esa prisión, si es una prisión a cadena perpetua, ¿de qué le sirven esas cosas en la prisión? Entonces, eso lo tenemos que entender en nosotros. Por eso estamos hablando de esto, mis hermanos, porque es necesario que hablemos de esto. Estamos entrando a una etapa donde tenemos que quitarnos varias cosas que a veces nosotros hemos creído y nos las hemos creído y bueno, solamente, como decía ahora Alex, pensamos que no, evangelizar es al África, porque es que allá están los que están necesitados. No, hay muchos necesitados a su alrededor, mi querido hermano, muchos necesitados. Entonces, mis amados, Pablo está allí
hablando de la fe en el versículo 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, después de nosotros ser llamados por Dios, el evangelio significa que nosotros fuimos llamados por Dios. Él mismo colocó en el corazón del hombre para que responda a la fe, y cuando Él está haciendo el llamado, es porque ya nos dio un corazón para que respondiéramos a ese llamado. Después de ser llamados por Dios, debemos de vivir por fe. Eso es el nuevo pacto. Si usted fue llamado por Dios, debe vivir por la fe. Y en la fe, o en la Biblia, la fe contrasta con lo que se ve, con lo que es vista, con lo que es sensorial. Si usted fue llamado por Dios, debe comenzar a vivir por fe y no por vista. Consideremos el mundo actual, y este mundo actual sobre el cual el hombre ha construido la civilización no es más que una cosecha del vivir humano sembrado en Babel. Y usted me dirá, ¿cómo así, hermano? ¿De qué me está hablando usted? En Babel también se sembró una semilla. Y el mundo actual es la gran cosecha de esa semilla. Te repito, allá en Babel se sembró una semilla. Y al mundo actual es la gran cosecha de esa semilla. La gente construye sus grandes ciudades para supervivencia y erige torres altas para hacerse un nombre. ¿Se ha pensado usted en eso, hermano? Todos los sistemas del hombre, todos los sistemas donde el hombre mete la mano, tienen esa misma semilla de Babel. Todo sistema humano creado por los hombres tiene la misma tendencia. ¿Cuál es la misma tendencia? Hagámonos un nombre. Juntémonos y hagámonos un nombre para que todos nos conozcan, para que todos sepan quiénes somos nosotros y para nosotros establecer y agrandar nuestras fronteras. ¿Ese no es el sistema de Babel? Aún mucha parte de la iglesia vive esa misma experiencia, porque los sistemas del hombre se siguen forjando de la misma manera. Nosotros fuimos llamados, y si fuimos llamados para el Señor, ¿qué haremos? Pues debemos vivir por fe. ¿Cómo vivió Abraham? ¿Qué significa vivir por fe? Para Abraham, ¿qué significó vivir por fe? En el tiempo que se construyó Babel, Abraham era el tiempo de Abraham. Era donde Abraham fue llamado a salir de su civilización y de salir de los contornos de Babel, de donde se había erigido, donde estaba la historia de Babel. Él fue llamado de un constructo de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, que seguramente tenía la misma simiente de Babel, y fue llamado a salir afuera de ese sistema. ¿Qué significa eso entonces para nosotros, hermanos? Abraham no se identificó con ese sistema y Dios quería que Abraham saliera de cómo configura el alma humana su sistema basado en el mismo concepto de Babel. Babel es, hagámonos un nombre, subamos bien alto, establezcámonos, cosamos ladrillo, uniformemos, tengamos políticas que nos mantengan unidos, políticas creadas por el hombre para que todos podamos entonces asociarnos, levantemos esto bien alto y que todas las ciudades de la tierra reconozcan quiénes somos. ¿Abraham vivió así? Les pregunto a ustedes, ¿Abraham vivió así? No. Bueno, Abraham simplemente comenzó a vivir por la fe, a lo que Dios le comenzó a mostrar. Ahora, si Abraham es nuestro modelo, comencemos a ver en qué consistía ese modelo, que aunque Pablo no lo está mencionando,
Pablo sí está llevando a los Gálatas a que vean la vida de Abraham, a que consideren la vida del padre de la fe, para que ellos entiendan por qué entrar en el judaísmo tenía que ver con Babel. Entrar en el judaísmo era entrar en los sistemas del hombre. Entrar en el judaísmo era entrar en lo que el hombre siempre busca con sus sistemas, extender sus dominios y hacerse un nombre. Y eso es lo que Pablo va a contrastar de la vida del hombre que vivió por la fe. Yo quiero que consideremos por lo menos tres cosas en la vida de Abraham, que era el hombre que vivía por fe, que tienen también que comenzar a hacer experiencia en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, Carlitos. Bueno, vamos a ver estas tres cosas de la vida de Abraham, que es el hombre de la fe. Si él es el hombre de la fe, pues nosotros tenemos que prestarle atención a estas cosas que pasaron en la experiencia de Abraham, porque Abraham no declaró que vivía por fe, ni tampoco predicó el vivir por fe. Él simplemente vivió por la fe. Su vida es el testimonio de qué es vivir por fe. Número 1. ¿Cómo Abraham vivía por fe? Cuando usted le presta atención a la vida de Abraham, se va a dar cuenta de que él vivió o su vida siempre estaba demarcada por las experiencias del altar. Las experiencias del altar. ¿Qué quiere decir de las experiencias del altar? ¿A qué le suena a usted eso de las experiencias del altar? Pues que Abraham era un hombre que donde él vivía, donde él establecía su casa, su tienda, usted iba a encontrar un altar. Y esta experiencia de altar nos habla de cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, porque si Abraham vivía por esa experiencia de altar, nosotros tenemos que aprender de esas experiencias, porque esas experiencias son sombras de nuestra realidad espiritual ahora. Abraham, por lo menos, encontramos que él tuvo como 5 experiencias demarcantes de altar. Vamos a hablar de la primera. La primera experiencia del altar en Abraham se encuentra en Génesis 12, del 6 al 7. Vamos para allá, hermanos. A ver, ¿vamos bien? Muy bien. Abraham ha salido ya y va en viaje y va viajando. Y dice que tuvo su encuentro con el Señor. Y él se fue. Y si ustedes se dan cuenta ahí en Génesis 12, 6, 7. Bueno, vamos a leerlo desde el 5 para ver mejor el contexto. Veámoslo a ver, hermano. ¿Me lo lee alguien, por favor? Aquí lo tengo. Dice así: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gracias, Ángela. Gracias, mi hermana. Si usted se da cuenta, cuando Dios se le aparece a Abraham, dice que Abraham edificó allí un altar a Jehová. Y ese altar, pues era hecho de piedras, ¿no? ¿Para qué son los altares? Pues los altares son hechos para ofrecer sacrificio.
O sea que la primera señal que Abraham nos está mostrando es que quien vive, quien vive por la fe, quien comienza a tener tratos con Dios, debe ser una persona que se mantenga en una vida de altar, una vida que está dispuesta a ofrecer sacrificio, como dice el apóstol Pablo por allá en Romanos 12:1, donde dice que os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros en sacrificio vivo, ¿no? Y agradable. Y agradable. Bueno, y habla todo lo que nos dice. Y cuando el Señor viene a nuestra vida y comenzamos a caminar por fe, ya el altar nos comienza a mostrar a nosotros algo. El altar nos comienza a mostrar de que el caminar con Dios tiene exigencia de un sacrificio. Y la primera experiencia, ¿qué dice hermana Ángela? Podríamos entonces decir que ese altar es para crucificar nuestra carne. Bueno, exactamente, mi hermana. El altar es el lugar donde nosotros sabemos de que lo que es en el altar, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el altar es la cruz. La cruz es el lugar de sacrificio. Ahí es donde se deben a llevar todas las cosas que son sacrificadas. Y sacrificadas por razón de que hay una nueva vida. Abraham va a tener pacto con Dios. Abraham llegó a considerarse el amigo con Dios. Y justamente se llegó a considerar el amigo con Dios porque siempre estuvo dispuesto y siempre tuvo que sacrificar algo para poder avanzar en su caminata espiritual. Ustedes saben que aquí tuvo una experiencia Abraham, pero Dios no se le vuelve a aparecer sino mucho después de cuando ya él había tenido que pasar. Bueno, va a tener otra experiencia de altar, pero más adelante, en la medida que él va caminando, va encontrando que siempre él tiene que desprenderse de cosas para poder tener y mantener en esa realidad de su vida y de relación con Dios. La primera experiencia del altar de Abraham es ahí, dice, apareció Abraham y le dijo a tu descendencia, daré esta tierra, pero dice en el versículo 6, Génesis 12:6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Es particularmente importante que el encino de More es muy mencionado en el Antiguo Pacto en varias ocasiones. ¿Y qué significa eso? Un encino es como un árbol, ¿no? Un árbol. Y esta región, seguramente algunos dicen que era una región, otros dicen que era como un pequeño bosque, pero este bosque con ese nombre es muy significativo porque More significa maestro. More significa maestro, es como decir, ahí en este lugar es donde Abraham va a comenzar a ser enseñado. Toda la vida de pacto con Abraham se inició ahí en ese encinar. Los encinos son árboles. Ahí en el encinar de More comenzó. Es decir, el desarrollo de la vida de Abraham fue a los pies del encinar de More. ¿Qué podemos decir de esto? Usted sabe que el árbol, de todas maneras, nos habla de una naturaleza. La madera representa la naturaleza humana. Y Abraham tiene que ser llevado a, como lo decía ahora la hermana Ángela, a entender y ser enseñado por Dios de que esa naturaleza tenía que ser quitada de él para poder experimentar la continua comunión con el Señor. Y esa es la experiencia no solamente de Abraham, sino es la experiencia de nosotros. La experiencia de nosotros, ¿cuál es? Nosotros tenemos que ser enseñados por Dios, no por nuestra naturaleza humana caída, sino por el Espíritu Santo que comienza a enseñarnos ahora de que se necesita
estar a los pies del Señor para poder avanzar en nuestra vida espiritual, o si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y Abraham tuvo experiencia en More y ahí estableció ese altar como una señal para nosotros, porque la señal sigue allí vigente. ¿Qué dice Alex? Pues que llama también la atención allí que aún era Abraham, no era Abraham, y pues ya estaba ofreciendo sacrificios, siendo que pues era todavía ese hombre que pues no había caminado tanto y ya estaba mostrando ese corazón que decías tú ahora, que le estaba creyendo y amando a Jehová, si no lo conociera profundamente. Gracias, Alecito. Esa primera experiencia de Abraham es significativa porque él comienza a entender de que su vida ya no es una vida para sí mismo. Es una vida que necesita ahora tener su sustento. Es una vida que ahora necesita estar sustentada en aquello que viene de aquel que lo está llamando. Porque el que lo está llamando le está haciendo una invitación. Y es muy interesante, ¿no? Esta primera experiencia, porque este que lo está llamando es el que lo va a seguir llamando, y para él mantener esa relación, él tiene que ser un hombre enseñable. Abraham tiene que ser un hombre enseñable. Porque justamente si nosotros entramos en el terreno de lo que el Señor quiso hacer con los que él llamó, pues una de las características de los que a él llama principal para que sean y caminen con él es que ellos sean enseñables. De hecho, eso significa la palabra discípulo, ¿no? Un discípulo es aquel que está dispuesto a recibir enseñanza, a ser enseñado. Si no hay la disposición de ser enseñado, pues es muy difícil que tú puedas caminar con el Señor. Tú tienes que comenzar a humillarte delante del Señor y dejar de creer que te las sabe todas para poder comenzar a escuchar la voz de Él. Si no, es imposible que tú puedas ser un verdadero discípulo. Y esto comenzó a demarcar el camino de Abraham, el llamado para seguir a Dios. Una vez que él comienza a conocer a ese Dios más profundamente, él va a tener una segunda experiencia de altar y está ahí en Génesis 12:8. Leamos Génesis 12:8. Génesis 12:8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Qué maravilla, ¿no? Segunda experiencia de altar. Viendo estos pasos de Abraham nos damos cuenta de algo. Dice que él plantó, ¿en qué andaba Abraham? Dice que él andaba mientras Babel venía de una ciudad completamente constituida, venía de Ur de los Caldeos, según con el modelo también que han tenido todas las ciudades. Cierra el micro, Angelita. Ay, perdón, sí, claro. Gracias. Ahora él es un hombre que va a andar en una tienda. Y eso lo vamos a ver ahora porque es otra de las características de Abraham que lo hacen el padre de la fe y que nos identificamos con él en eso. Dice que él establece y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. La palabra Betel significa la casa de Dios. ¿Y qué pasaje, Carlita? ¿Estamos ahí mismo en el 12? 12:8. Betel significa casa de Dios y Jai significa montón de escombros. Montón de escombros. ¿Ustedes qué encuentran allí? Hay como una oposición, ¿no? Hay una oposición. Por un lado, Betel significa casa de Dios y por otro lado, dice que al oriente está Betel y al occidente, como decir, de un extremo a otro extremo. En un extremo está lo plenamente constituido, que es la casa de Dios, pero al otro lado está Jai, que es escombros. Hay un contraste. Significa que a los ojos de los llamados,
solo la casa de Dios vale la pena. Todo lo demás es un montón de escombros. Si nosotros estamos caminando en el Señor, si nosotros estamos valorando el camino del Señor, vamos a darnos cuenta que hay algo que el Señor tiene para nosotros. Él nos quiere sacar de donde nosotros hemos estado, donde hemos establecido nuestra vida. Nosotros hemos establecido nuestra vida en un sistema, y ese sistema que nosotros hemos establecido es un sistema que no va a quedar nada. O sea que el Señor nos comienza a mostrar la realidad de lo que es vivir en Él. Vivir en Él significa estar dispuesto a caminar hacia lo que Dios considera como es su casa, y que dejemos atrás todo lo que para nosotros es valioso, para Dios es escombro, no sirve. Vamos a ver otra experiencia de altar en Abraham. Génesis 13, del 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Si ustedes se vuelven a dar cuenta ahí, mis queridos hermanos, él fue y tuvo una experiencia en Egipto bastante dolorosa, ¿no? Una experiencia donde él fue una experiencia triste en el sentido de que él casi que estuvo dispuesto a que su mujer tuviera unos momentos bien delicados, pero era por la forma en que él estaba concibiendo todavía a Dios en su vida. O sea que vamos viendo un Abraham que va teniendo una relación con Dios, va avanzando en su vida espiritual, pero todavía está cometiendo descaches. Todavía todo lo que él consideraba era necesario que quedara atrás, y él vuelve otra vez a la experiencia de Betel y de Jai, como que el Señor recordándole: esto que tú hiciste en Egipto y la experiencia que tuviste en Egipto no era necesario si tú me fueras creído a mí. O sea que recuerda que siempre, si tú no estás en mí, lo que vas a estar generando siempre son escombros, pero si tú vas hacia adelante, hacia lo que yo quiero constituir en tu vida, pues tú vas a ser el hombre que va a tener la respuesta mía en todas las cosas y avanzando hacia el propósito eterno al cual yo te he llamado. Esto es muy importante de entender, porque en nuestra vida a veces sucede eso. ¿Qué es lo que sucede a veces en nuestra vida? A veces nosotros seguimos considerando las cosas de acá abajo, las formas como hacemos las cosas, y seguimos teniendo como resultados, pero finalmente esos resultados que obtenemos a nuestra manera, a los ojos de Dios, eso siempre es escombros. ¿Qué dice la hermana Janet? Pues estaba precisamente recordando que una vez yo escuché una expresión que decía guerra de altares. Y yo en ese momento, digamos que no entendía eso que usted acaba de explicar, hermano, pero realmente en el mundo espiritual, digamos, el Señor siempre va a estar construyendo, Él está edificando su casa en nosotros, ¿no? Y digamos que ahí es cuando, digamos, lo que hay en nosotros a veces se opone a que el Señor edifique de la manera adecuada. Entonces acabo de entender eso, ¿no? Digamos que siempre es difícil, digamos, en la vida de nosotros como hijos del Señor, y tenemos que hacernos conscientes realmente es de la obra del Señor en nuestra vida, ¿no? Para que esos escombros realmente puedan, o esos rudimentos, o eso que nos sirve pueda ser quitado, ¿no? Amén, mi hermana. Así es, Janet. Muy bien lo que nos dices, querida hermana. Así es. Y eso justamente es lo que nos está explicando la Biblia con el Padre de la fe. Si nosotros vamos a avanzar, si nosotros vamos a estar caminando en ese camino con el Señor, tenemos que estar dispuestos a entender
que lo que viene de nuestra obra, de nuestro obrar, pues eso finalmente, eso no queda nada. Lo que finalmente va a importar al final es lo que hayamos construido caminando hacia Betel, hacia la constitución de lo que Dios quiere, hacia el progreso que el Señor quiere llevarnos. Vamos a ver otra experiencia, la cuarta experiencia del altar de Abraham. Génesis 13, 18. ¿Génesis 13 o Génesis 3? 13, 18. Dice así, Génesis 13, 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Otro altar, este es el cuarto altar que vemos significativamente, y entendiendo que Mamre significa fuerza y Hebrón significa comunión o amistad con Dios. Si ustedes se dan cuenta, Abraham va avanzando en su comunión con el Señor y comienza él entonces a mostrar que es necesario en nuestro caminar con el Señor, en nuestra experiencia, irnos fortaleciendo en el Señor. Ese hombre tiene que irse fortaleciendo cada vez más en el Señor por la comunión y la amistad que comienza uno a tener con el Señor en su vida de ascenso espiritual. Porque la única forma como nosotros vamos ascendiendo espiritualmente, pues es en la manera como podamos tener y mantener una comunión con el Señor. Si no hay una comunión con el Señor, si no hay una permanencia en esa comunión con el Señor, pues es muy difícil que nosotros podamos ascender. Vamos a quedarnos detenidos en un lugar y eso no es lo que el Señor espera. Y veamos la quinta experiencia del altar que tuvo Abraham, hermanos, está ahí en Génesis 22. Y creo que es la experiencia más profunda de Abraham con esto del altar, ¿no? Porque cada una de estas partes, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con lo que Abraham iba perdiendo, iba dejando atrás. Génesis 22 del 5 al 9. Dice así. Dice así. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿El 9 también? Sí, mi hermana. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac y edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Gracias, Ángela, mi hermana. Con gusto. ¿Qué se dan ustedes cuenta allí con esta quinta experiencia del altar? Pues esta experiencia del altar tiene que ver con el sacrificio de Isaac hacia su hijo. Digamos que aquí aparece este altar como el culmen de la experiencia de Abraham, donde él está haciendo la renuncia más profunda hasta donde lo llevó el Señor en su comunión con él. ¿Cuál era la renuncia allí más profunda que tenía Abraham? Pues era justamente la de su hijo. Era el altar de la renuncia donde entregó cualquier cosa que Dios le estaba pidiendo. Y la cosa que le estaba pidiendo era lo más importante para Abraham. Inclusive, Dios le estaba pidiendo a él la promesa de ese hijo tan anhelado, de ese hijo tan esperado, de ese hijo tan deseado por Abraham, y que había sido una promesa de Dios.
Y ahora el Señor le está pidiendo en ese altar que le entregue esa promesa. O sea que si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, Abraham fue probado en todo, porque cuando vemos altar, altar significa sacrificio. Y cuando estamos hablando de sacrificio significa entrega. Hay entrega. Y entonces podemos entender que nuestra vida espiritual, caminando por la fe, se convierte en una vida de entrega permanente. Es una vida de entrega permanente. ¿Qué dice? Carlito, ¿me ayudas? Tengo solamente 4, tú me hablas de 5 experiencias de altar, pero tengo 4, no sé si me perdí con la anterior. La primera fue la experiencia del altar en More, la segunda experiencia del altar entre Betel y Jai, la tercera, él vuelve otra vez a Betel y Jai, la cuarta es el altar en Manre de Hebrón, y la quinta es la experiencia del altar del sacrificio de su hijo. Te doy Gracias, las citas, Germán. Génesis la, 12, 5, sí, 7. no, pero ¿Ya dame la la cita de Manre de Hebrón, que es la que no tengo, por La favor. de Hebrón, Génesis 13, 18. Gracias, mi hermano. Con gusto, mijo. Ok. Si eso nos está diciendo la palabra de Dios, que la vida de altar es una vida de sacrificio, es una vida de entrega permanente, eso significa que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Si yo atiendo lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, pues él les está diciendo, mire, todas esas experiencias de atrás, todo eso que tiene que ver con lo del pacto que se acaba, todo eso que tiene que ver con aquellas ordenanzas que se cumplían en el antiguo pacto, todas esas festividades, todos esos ritos han quedado atrás y tenemos que estar dispuestos a dejar atrás nuestras tradiciones y tenemos que estar dispuestos a dejar costumbres, así esas impliquen una cultura, así esas impliquen una manera de ser, así esas impliquen una manera donde yo me he desenvuelto en mi vida. Si todo eso es un obstáculo, pues eso tiene que quedar atrás, porque de eso no podemos seguir sustentando nuestra vida, porque nuestra vida ahora llegó a la realidad de las cosas, y la realidad de las cosas es que Cristo es el nuevo pacto, y el nuevo pacto ha dicho el Señor que es por la fe, y si es por la fe, tenemos que entrar en lo nuevo que está haciendo el Señor, y tenemos que creerle a Dios en cada una de las cosas que ha dicho en esto que es nuevo. Digamos que eso es como tratando de contextualizar lo que Pablo le quería decir a los Gálatas. Por eso está Pablo yéndose a fijar en Abraham como un hombre que tuvo unas experiencias. Pablo no lo está diciendo, le vuelvo y le repito, Pablo no está haciendo toda esta disertación, pero esta disertación la estamos nosotros haciendo para entender por qué Pablo está incluyendo a Abraham en este tema con los Gálatas. Eso tiene que ver. Vivir la experiencia del altar nos convierte en nosotros en hijos de la fe. La conciencia de vivir en una tienda también está allí, pero eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver Dios mediante dentro de 8 días porque se nos acabó el tiempo. Pero la conciencia de vivir en una tienda también es algo que nos ayuda a nosotros a nuestro caminar en la fe como Abraham caminó en la fe. Esto hace parte de lo que la palabra de Dios nos quiere indicar para que nosotros tengamos todos los argumentos de la fe para poder avanzar en lo que Dios quiere. Como dice la hermana ahí, está diciéndolo en el chat, definitivamente sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos bien, hermanos, allí? Sí, señor, muy bien. Gálatas, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Dónde quedamos en Gálatas?
Vamos a ver aquí en Gálatas, porque creo que no avanzamos. No avanzamos mucho, pero Llegamos al 9, Carlos. sí, a 9. 9, un poquito de 10. Ok, porque estamos viendo de modos que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Estamos entendiendo por qué somos bendecidos con el creyente Abraham si caminamos como él y vamos a ser bendecidos. Porque si vamos a ser bendecidos con la fe de Abraham, tenemos que estar dispuestos a ir dejando atrás. Tenemos que estar dispuestos a dejar nuestra vieja vida. Y esa vieja vida en esa vieja vida tenemos afectos. En esa vieja vida tenemos costumbres, en esa vieja vida tenemos tradiciones, en esa vieja vida tenemos cosas que nos atan al viejo hombre. Por eso esas cosas tienen que quedar atrás. Tenemos hábitos de la vieja vida que tienen que quedar atrás. ¿Alecito? Yo pienso, mi hermano, que las cosas más grandes que nos deja la enseñanza del día de hoy es cosas que nos ha venido mostrando el Señor a cada uno. Y es el asunto de las señales. Entonces podríamos decir que hay las señales de los altares de Abraham y de su vida de tienda, pero nos están enseñando cómo es caminar en fe definitivamente. O sea, el Señor nos ha venido mostrando que Él ha venido dejando señales. La señal es una advertencia. Entonces aquí nos está advirtiendo el Señor cómo es caminar con fe. Todo eso que vimos que le tocó a Abraham que arriesgar y entregar, pues es como las sombras de lo que ahora el Señor quiere que hagamos al caminar por fe, mi hermano, mis hermanos. Así es, mi hermano. Cada que nosotros vamos avanzando en nuestra vida espiritual, cada vez que nosotros vamos caminando hacia adelante, siempre el Señor nos va a estar demarcando esto. Hay cosas que tenemos que dejar si queremos una experiencia espiritual más profunda con Él. Entrar en experiencias más profundas con el Señor nos hablan de niveles de consagración. Mi nivel de consagración de hoy no puede ser el mismo de ayer. Quiero decirle eso, mi hermano. Y así va a ser en nuestra experiencia diaria. Lo del pasado, la experiencia que tuve ayer no me va a servir hoy necesariamente. Hay muchos cristianos que viven de las victorias del pasado y de las cosas del pasado en su vida espiritual, pero es que nosotros tenemos que acercarnos a la realidad de lo que el Señor quiere hacer hoy. No podemos quedar nosotros con nuestras victorias trasnochadas, entendiendo de que como a veces uno en el ámbito natural dice, ¿no? A veces los viejos dicen eso, no, que todo lo viejo es mejor. Bueno, en la vida espiritual no se aplica así. En la vida espiritual no se aplica que todo lo viejo es mejor. En la vida espiritual se aplica que cada día es un nuevo día. Y cada día para el Señor tiene algo mayor de lo que el día de atrás o en lo que pasó atrás. Sí tenemos unas experiencias de lo de atrás que sirven como un cimiento pero ese cimiento sirve para lanzarnos a cosas nuevas. Pero no podemos quedar y mantenernos en las cosas viejas. Por eso tenemos que estar revisando permanentemente lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y estar dispuesto a dejar viejas cosas, aún viejas. A veces, nosotros tenemos entendimientos a veces de enseñanzas y eso se han vuelto como nuestro gran fundamento, nuestra gran pequeña torrecita, y a veces tenemos que seguirle pidiendo al Señor que nos amplíe más la visión, que nos muestre más acerca de aquello que Él ha establecido para que nosotros podamos avanzar hacia los ámbitos donde el Señor quiere que podamos avanzar con Él. Bueno, hermanos, dejemos allí esta noche ya. Espero que haya sido de bendición esta noche. ¿Qué dice mi querida hermana Rebequita? Sí, Carlitos. Sí, algo que creo que es importante que esta enseñanza nos ha hecho ver, o por lo menos he visto en esto, ¿no? Es esto de los altares, que es importante, ¿no? Como decía Germancito, estas señales que iba dejando Abraham con respecto a los altares, donde él iba sacrificando cosas que iba dejando atrás, pero creo que sí hay algo importante y creo que es lo que el Señor nos está llevando a querer que rindamos a Él. Es algo que sucedió desde el Edén, ¿no? Y eso es lo que nos ha venido
acarreando tanto desastre en nuestra vida, y ese antidiseño que se ha ido formando en nosotros, no es el hecho de que cuando el Señor le dijo que el único mandamiento que le dio es que no tomara del árbol del conocimiento del bien y del mal, y él al tomarlo, lo que estaba haciendo es decidiendo por sí mismo lo que para él iba a ser bueno y malo, y por eso es que Dios le dijo que de ese árbol no tomara, porque de cierto moriría. Fue el hecho de escoger por uno mismo, y es lo que nos pasa a nosotros, que empezamos a escoger por nosotros mismos los que nos parece bueno o malo para nosotros, y es ese apartarse de lo que para Dios es bueno o malo, o lo que Él determinó que era bueno o malo. Entonces es apartarnos de la voluntad de Él, y es lo que escogió Adán, pues no hacer su propia voluntad, alejándose de la voluntad de Dios. Entonces yo creo que Dios lo que nos está llevando es a eso, a que rindamos, sacrifiquemos nuestra voluntad, y por voluntad propia, porque Él respeta, ¿no? Nos dio una voluntad propia, pero quiere que por voluntad propia nosotros rindamos y sacrifiquemos de esa voluntad nuestra, que nos lleva a escoger lo que nosotros creemos que es bueno o malo, y someternos a su voluntad, pero a esa voluntad perfecta que es de la que salimos, ¿no? De la que nos apartamos. Y a eso es lo que quiere el Señor, volvernos, ¿no? A que seamos dependientes totalmente de Él, y que rindamos nuestra voluntad para que sea su voluntad haciéndose en nosotros. Entonces, creo que lo que más nos cuesta es eso, ¿no? Sacrificar nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Él. Eso es lo que quería compartir, Carlitos. Amén, hermana Rebeca, como dice la hermana por acá. Sí, Señor, exactamente, Señor. Hermana Rebeca, es esa voluntad que se niega a querer dejar que sea lo que Dios está queriendo hacer en la vida nuestra. ¿Qué dice Germancito? Bueno, yo veo un hilo conductor muy claro, ¿no? Lo que la hermana nos está diciendo es muy valioso. Yo veo, como tú comenzaste hablando del diseño, como Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, de lo que le muestra a Moisés del tabernáculo con el altar, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces yo veo ahorita cuando en ese primer altar que levanta Abraham, que dice que hacia el occidente tenía a Betel, que es la casa de Dios, y hacia el oriente tenía a Jai, pues vemos con claridad eso, ¿no? Pues realmente el Señor nos está invitando es a edificar su casa, entendiendo que esa morada para Él somos nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, también nos compartías ahora, pero que también hay una obra paralela que se quiere levantar siempre, que es la que está en contra de la voluntad del Señor, que es querer reedificar lo que está en ruinas, lo que realmente no sirve, que es Jai. Nosotros estudiamos en el libro de Josué también esta ciudad de Jai, y por ahí había una maldición que decía que maldito todo aquel que tratara de reedificar nuevamente a Jai. Y, y pues yo veo con claridad, ahora entiendo realmente con claridad lo que habla el apóstol Pedro. Él dice que nosotros somos piedras vivas, ¿no? Entonces el Señor quiere hacer su casa pues con esas piedras vivas. ¿Y para qué es la necesidad de Dios de hacer casa en la tierra? Pues para llenar la casa de la gloria, como el templo de Salomón cuando pues es estrenado, por decirlo así, como fue lleno de la gloria de Dios. Entonces realmente como que esa llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que nosotros nos pongamos de acuerdo para que sea la casa edificada, para que la casa de Dios sea edificada con nosotros y a través de nosotros por obra del Espíritu Santo, deponiendo nuestra voluntad para que se pueda llenar de esa gloria. Si no, pues vamos a ser nosotros tratando de reedificar esas ruinas, todo eso que realmente no sirve para nada, y donde de la que se llena es de nuestra propia gloria, una gloria caída que nos conduce a muerte y a vivir en una condición terrible delante de Dios. Es lo que yo interpreto en esto, mis hermanos, y me parece grandioso que el Señor nos hable así.
Bueno, ese entendimiento de Germán, pues es como decimos a veces, la cereza en el pastel, ¿no? Completo. Gracias, mi hermano. Yo lo veo también muy claramente así y pienso de que lo que han participado todos los hermanos, pues nos lleva a tener una panorámica como amplia, porque a veces vemos como cosas desconectadas de la Biblia y no está desconectado, hermano. Hablabas de esa batalla de Jai. Y mira que esa batalla de Jai aparece por allá cuando Josué entraron a la tierra prometida y cuánto tiempo había pasado desde que Abraham había estado por allí. Entonces, muy interesante porque el Señor creo que nos ha dejado pistas y cosas que están allí para mostrarnos su realidad espiritual y para que nosotros asentemos nuestra fe en esas realidades, porque es que nuestra fe no tiene un fundamento etéreo, no es un fundamento de que yo creo porque sí, no, yo creo porque hay un fundamento muy bien establecido que me permite tomarme de aquellas cosas que están muy bien establecidas en la palabra. Entonces, nuestra fe tiene muy claros fundamentos, hermanos. Hoy nos